esta sesión 4 del curso Transformación Digital, Inteligencia Artificial y Big Data, vamos a ver qué es y cómo construir un plan de medición. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? El objetivo de la sesión es construir un plan de medición efectivo. Aprenderemos a crear un plan de medición estratégico que se ajuste a los objetivos específicos de nuestra pequeña o mediana empresa. Medir. Esta palabra suena más técnica de lo que realmente es. Estamos midiendo constantemente. Medimos el tiempo, medimos el dinero, medimos las distancias que recorremos. Pero la medición digital es cuestión de vida o muerte. En el mundo digital, la obsesión por medir se convierte en una cuestión de vida o muerte empresarial, porque sin datos no hay estrategia, y sin estrategia no hay optimización, y sin optimización caminamos a ciegas hacia un barranco. Pero, ¿sabrías qué medir? ¿Sabrías cómo medir? Y sobre todo, ¿sabrías para qué medir? El plan de medición es el copiloto del negocio digital. ¿Y cuál es su misión? ¿Cuál es la misión del plan de medición? Definir qué datos realmente importan, cómo los vamos a recopilar y cómo los usaremos para tomar decisiones inteligentes. Porque la clave no es acumular datos por acumular. No gana quien más datos tiene, sino quien tiene los datos adecuados y sabe cómo utilizarlos. Porque la diferencia entre un negocio inteligente y uno que solo sobrevive es saber qué medir y cómo usar esos resultados en la toma de decisiones. El plan de medición en pequeñas y medianas empresas. Mediciones relevantes. Debemos hacer mediciones relevantes. Es esencial no medir lo irrelevante e ignorar lo que realmente es importante. Por ello, debemos planificar un sistema que nos ayude a recoger y analizar datos útiles, no cualquier número que quede bonito en un informe. Porque no importa cuánto tráfico tiene mi web, cuántos me gustas o cuántas personas me siguen en redes sociales, si estos datos no contribuyen a lograr mis metas estratégicas. Por eso es muy importante saber qué es relevante y medir eso que es relevante para mí. Medir lo superficial es como celebrar que has llenado un estadio sin darte cuenta de que nadie ha pagado una entrada. Vale, hay mucha gente en mi fiesta, pero nadie ha pagado una entrada y encima la comida y la bebida la pongo yo. Medir sin un plan claro es un error. ¿Y cuáles son los errores más comunes? La parálisis por análisis. Ahogarte en un mar de datos sin saber qué hacer con ellos, produciendo informes interminables que nunca se llegan a leer ni a interpretar. Este es un error que nos ha pasado a todos, porque tenemos datos y datos y datos, los metemos en una Excel, en una base de datos y luego hacemos medias, los ponemos en una tabla muy bonita, en una presentación de PowerPoint que nadie se lee o que la gente que lo lee no lo entiende y total, muchos datos que no sirven para nada. Decisiones a ciegas. Actuar por instinto, sin ningún respaldo numérico, confiando en creencias y en gustos personales sin un fundamento claro, es un grave error. ¿Por qué? Porque lo que a mí me gusta, porque lo que a mí me parece interesante, igual no le parece interesante a mi clientela. Y lo que yo debo saber es qué quiere la gente, qué le gusta a la gente, qué busca, qué necesita. Y será eso lo que debo ofrecer. Debo saber cómo presentar mi producto, cómo ofrecer mi servicio, pero no como me gustaría a mí, sino como quiere, como necesita la gente, el público al que va dirigido eso que yo vendo. Estructura del plan de medición. Vamos a ver qué estructura tiene un plan de diseño efectivo. En primer lugar, define objetivos claros. Antes de medir, necesitas saber qué quieres conseguir de forma específica y realista. Una vez que hemos definido los objetivos, debemos identificar los KPIs adecuados.
porque se trata de medir lo relevante, es decir, las métricas clave para alcanzar las metas definidas. Ya vimos en la sesión de ayer la diferencia entre métrica y KPI. Métrica es todo aquello que se puede medir, pero KPI, Key Performance Indicator o indicadores clave, son aquellas métricas que tienen valor para mi negocio. Además, medir se puede medir todo, pero para una empresa unos KPIs pueden ser las visitas a una página web y para mi empresa un KPI puede ser cuánta gente compra en mi página web. Entonces es muy importante definir los objetivos y después determinar las métricas clave que me van a llevar a alcanzar esos objetivos. Una vez que sé los objetivos y los KPI que me van a llevar a alcanzar estos objetivos, debo elegir las herramientas adecuadas. Debo seleccionarlas con criterio o acabaremos con toneladas de datos y tableros sin ninguna utilidad práctica. Es decir, de todas las herramientas de analítica digital que existen y que vamos a ver en este curso, debo seleccionar aquellas que me van a permitir alcanzar los KPIs que hemos definido. Una vez que tengo los datos, debo interpretar los datos y actuar. Porque si no interpreto bien los datos, podríamos tomar decisiones erróneas y acciones que no imparten en el negocio. Entonces, primero, objetivos. Segundo, definir los KPIs para alcanzar esos objetivos. Tercero, determinar las herramientas que me permitan medir esos KPIs. Y cuarto, interpretar los datos y actuar. Muchas empresas creen que necesitan más visitas cuando en realidad lo que necesitan es mejorar su tasa de conversión. En estas empresas, las visitas a su página web sería una métrica, pero el KPI sería la tasa de conversión. Los informes. Entendiendo lo que mides. Es muy importante entender los informes que hemos elaborado. Y aquí vamos a ver que hay dos tipos de informes. Informes cuantitativos e informes cualitativos. Informes cuantitativos son los que dan cifras duras, como el tráfico web, la tasa de conversión, el ROI. Son esenciales, sí, pero por sí solos no explican nada. Debemos hacer también informes cualitativos, que son aquellos que se centran en el comportamiento de uso, en las tendencias, en la retroalimentación, ayudando a comprobar si la gente hace o no hace lo que yo espero que haga. Por tanto, es muy importante hacer dos tipos de informes, cuantitativos y cualitativos. Y en los vídeos que vamos a ver ahora, vamos a ver en qué consisten estos informes y cómo y qué herramientas debemos utilizar para elaborarlos. Conclusiones de esta sesión. Un buen plan de medición no es una acumulación de cifras, sino una estrategia clara para tomar las mejores decisiones. Y recordemos, el plan de medición tiene 4 puntos: objetivos, KPIs, herramientas de medición y análisis. Por ello, la clave está en saber qué medir y asegurarse que cada KPI, cada métrica clave, está alineada con objetivos reales y precisos. Porque no gana quien más mide, sino quien mejor entiende los datos, creando fundamentos para actuar en consecuencia. Los informes son el puente que conecta la analítica con la acción, los datos con las decisiones. Son claves para comprender la información. Por eso debemos tratar dos tipos de informes, los cuantitativos y los cualitativos. Y es lo que vamos a ver en esta sesión. Ahora vamos a pasar a ver unos vídeos que nos van a ayudar a entender qué son los informes cuantitativos y cualitativos y cómo hacerlos, cómo trazar los KPIs y qué herramientas podemos utilizar para recopilar datos de cada uno de estos KPIs. Muchísimas gracias a todas y a todos.